Juan 16:33 dice Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Otras versiones dicen: pero estén tranquilos, que yo ya he vencido al mundo. ¿Sí? En este episodio voy a estar hablando, en este video voy a estar hablando sobre cómo podemos atravesar o cuáles son o cómo es, mejor dicho, nuestro sufrimiento con Jesucristo. ¿Sí? Me fascina porque hay una escena. Yo le digo escena porque en mi cabeza me hago como que una película. Pero en Mateo capítulo 6 se nos cuenta una parte de la historia donde Jesucristo está con sus discípulos y está con sus seguidores. Y yo me imagino como que esta parte de la Biblia, esta historia, yo me imagino a Jesucristo caminando con ellos y viendo como que la preocupación en la cara de todos ellos. Y obviamente Jesús pues era Dios, sabía todo lo que pensaban sus corazones, lo que pensaban, en lo que tenían en su mente, ¿no? Pero yo imagino a Jesús viendo sus caras de preocupación por seguirlo, por estar con Él, por haber abandonado o dejado trabajos, amigos, familiares. Y yo me imagino que están todos sentados allí y Jesús viéndoles la cara. Y me imagino como que ellos como en una tipo pradera. Y en esa pradera ahí es un campo hermoso. Y me imagino en ese momento, no sé por qué pero me lo imagino como que hay una brisa, hay un viento que está ahí rico, refrescando. No sé cuántos han estado así como que en un rancho y te sientas como que en una montañita y ahí brisa, ¿sí? Imagino que Jesús viendo sus rostros les dice a ellos, sabiendo que están preocupados porque no saben de qué van a vivir, por así decirlo, no saben lo que están pasando, o mejor dicho, saben que lo que están pasando, lo que están viviendo puede que los lleve a tener problemas. Jesús les dice a ellos: miren al cielo. Imagino a Jesús diciendo: miren al cielo, ¿sí? Imagino que ahí estaban los pájaros así dando vueltas allí en lo alto, en círculo, comiendo. Y le dicen: miren las aves de los cielos, no se preocupan por qué van a comer. Mi Padre las alimenta todos los días. Imagino que en ese momento igual les dice: volteen a ver hacia atrás. Imagino a todos así como que, y vieron ese campo lleno de flores. Y les dice: miren los lirios del campo, no se preocupan por qué se van a vestir. Dios las viste con esa gloria. Ustedes son más importantes que las aves y que los lirios del campo. Ustedes son la parte más importante de la naturaleza para el Señor. Si ustedes son más importantes, ¿ustedes no creen que Dios se va a encargar de su alimento y de su vestimenta? Aquí Jesús les está hablando de provisión. ¿Ustedes creen que Dios no los va a levantar a pesar de las situaciones difíciles que ustedes están pasando? Dios los ama. Y yo imagino esta escena tan llena de paz en el corazón de cada uno de ellos. Y escuchar esto directamente desde Jesucristo diciéndote: Dios te ama tanto. Yo sé que tú quizás me estás escuchando y quizás le diste clic a este video o lo estás viendo porque estás pasando por cierto sufrimiento en tu vida, cierta incertidumbre, sientes cierto tipo de ansiedad. Pero tienes que saber que tú eres la creación más importante de Dios. Dios te ama. Y mientras tú lo ames a Él y mientras que tú tengas la fe para seguirlo, créeme que Dios te va a proveer en todo momento. Me gusta porque yo inicié también, me gusta este tema porque yo inicié también hablando sobre Juan 16:33. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? En este mundo tendréis aflicciones. Jesucristo nunca, me encanta porque Jesús nunca dijo que no vamos a tener problemas. Es más, si alguien te ha dicho que conociendo a Cristo tus problemas se van a acabar, te está mintiendo. Los problemas van a seguir. Incluso por un tiempo parecería que los problemas aumentan. Y no es que aumenten, lo que pasa es que en lugar de nadar en la corriente, imagínate un pescado, en lugar de nadar en la corriente, empiezas a nadar contra corriente porque ya no nadamos con el mundo, sino nadamos en contra del mundo y pareciera que hay más problemas, pero no es así. Pero sin embargo, sí vamos a pasar problemas, vamos a pasar situaciones, vamos a pasar dolencias, vamos a pasar, ¿verdad? Todas estas cosas, sufrimiento, por así decirlo. Es inevitable. Pero Jesús nos da una promesa, nos dice: yo ya he vencido el mundo. Van a tener aflicciones, sí lo van a tener, pero yo ya he vencido el mundo. Nosotros vamos a poder perder quizás algunas batallas en nuestra vida. A veces caeremos en la tentación, a veces cometeremos errores, pero la guerra ya la ganó Jesús, ¿sí? Ya Cristo ganó. Tengamos confianza que aunque estemos viviendo momentos de sufrimiento, ya tenemos la victoria. Con esto, quiero decirte que a Dios le encanta
hacer historias interesantes de nuestras vidas. Y el sufrimiento pone como que una tensión en nuestra historia y es lo que la hace interesante. Los obstáculos en la vida nos hacen de nuestra vida o de nuestro testimonio algo interesante. A Dios le encanta escribir de tu vida y de la mía cosas interesantes, donde al final todo sale bien y donde al final Él se glorifica. Cuando tú lees las historias, no sé, a mí me encanta leer mucho, no sé si a usted le gusta leer o a ti te gusta leer, pero cuando una película es buena o cuando una historia es buena es porque tiene ciertas tensiones a lo largo de la historia. Hay veces que vienen enemigos en la historia de lo que sea que tú estés leyendo, ¿no? Vienen enemigos, vienen situaciones, vienen problemas, y eso lo que hace es que como que le da más interés al carácter del personaje, como que hace la historia más completa, y como que al final te das cuenta que el goal, por así decirlo, ¿no? O sea, el final tiene más significado cuando atravesaron ciertos problemas o cierto sufrimiento. Yo con esto, ¿qué es lo que quiero ir aterrizando con esto? Y es de que los obstáculos son el camino. No son parte del camino, los obstáculos son el camino. Nosotros vamos a pasar problemas, vamos a sufrir, vamos a tener estas situaciones, otras situaciones, vamos a tener obstáculos. Nunca le pidamos al Señor que quite los obstáculos de nuestra vida. No cometamos el error de pedirle al Señor, Señor, quítame los problemas. No, pidámosle al Señor, Señor, dame la sabiduría y la fuerza para poder enfrentar y vencer esos problemas en tu nombre. David nunca le pidió al Señor, Señor, quita a Goliat o mata a Goliat. David dijo, yo voy a pelear contra Goliat, porque Dios está conmigo. Y ahí fue que este muchachito se le para y le dice, tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no se puso a orar enfrente de Goliat y le dijo, vete en el nombre de Jesús. David sabía que lo iba a vencer, porque el que estaba escribiendo la historia de David era Dios. Y si Dios está escribiendo tu historia porque tú le entregaste tu corazón, tienes que saber que las victorias las vas a tener. Parecerá que estás perdiendo algunas batallas, pero la guerra ya la ganó Cristo. Confiad, yo ya he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Y con esto te quiero dejar este pensamiento, y es el siguiente. Tus problemas simplemente son una plataforma para que Dios se manifieste. Tu sufrimiento es una plataforma para que Dios se manifieste, porque Dios está escribiendo de tu historia algo interesante, y estás viviendo el momento de tensión, y ese momento de tensión le está dando interés, te está dando fortaleza, te está formando el carácter. ¿Por qué te digo esto? Porque nadie cuenta la historia de gente que tuvo la vida fácil. Las historias interesantes no son historias fáciles, son historias que conllevan fe, que conllevan sufrimiento, que conllevan problemas. La historia tuya se va a contar porque a pesar del sufrimiento, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, tuviste fe y Dios te dio la victoria. Tienes que saber que en este momento de sufrimiento simplemente estás en una plataforma donde Dios se va a manifestar en tu vida, te va a dar la victoria y te va a liberar. Yo quiero que pienses en ciertos personajes. Piensa en José en la cárcel, piensa en José como esclavo y luego terminó siendo gobernador de Egipto. ¿Quién se glorificó? Dios. Dios le dio la victoria. Dios permitió que pasara ese problema para que Él lo levantara y lo pusiera en un lugar de gloria. Piensa en todos estos hombres, piensa en Jonás, en la boca del pez, ¿sí? Piensa en los israelitas en Egipto. Dios permitió que pasaran todas estas situaciones, pero al final de cuentas les dio una victoria y los levantó y las naciones decían, qué bueno ha sido el Señor con ellos. Piensa, aquí tengo otros ejemplos, por ejemplo, piensa en Pedro en prisión. Pedro estaba en la prisión, ¿sí? Y estaba en la cárcel y era parte, ese sufrimiento era parte de su historia, porque vino un ángel y rompió las paredes y se lo llevó. ¿Y quién se llevó la gloria? Dios. ¿Quién se manifestó? Dios. ¿Quién lo levantó? Dios. Piensa en Pablo y Silas, estaban en la cárcel y adoraron y se cayeron las paredes. Si no hubieran estado en la cárcel, no hubiera sucedido ese milagro. Date cuenta que tú estás pasando ciertos momentos en tu vida donde lo que se avecinan son bendiciones y son milagros de parte del Señor. Cristo ya venció. Cristo ya venció. Y tienes que saber que el sufrimiento es parte de tu historia,
pero a comparación del mundo, el sufrimiento que usted y yo pasamos nos lleva a una gloria mayor. Usted y yo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, aunque estemos pasando los momentos más difíciles de nuestras vidas. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nuestros momentos más bajos ahora mismo son los momentos más altos para alguien que no conoce al Señor, ¿sí? Viene un milagro para tu vida, viene una promoción para tu vida. Permítete a ti mismo, a ti misma, a descansar en el Señor y saber que el que escribe tu historia es Dios, número 1. Y número 2, que si Él escribe, Él te va a dar la victoria. Y número 3, que al final de cuentas vas a salir de esto porque Cristo ya venció. Amén. Así que déjame hacer una oración por ti. Señor, yo te pido que bendigas a cada persona que me está viendo y escuchando ahora mismo, en este momento. Dale la fortaleza, Padre, para poder seguir firme, para poder seguir de pie, sabiendo que tú eres el que le va a dar la victoria, tú eres el que lo va a levantar, Señor. Gracias, porque los problemas que tenemos en nuestra vida ahora mismo simplemente son parte del camino, son el camino. Y gracias porque en esto tú te vas a glorificar. Gracias porque en esto tú te vas a manifestar. Gracias, Señor Jesús, porque estamos a punto de ver una manifestación tuya y vamos a poder dar testimonio, un testimonio digno de admirar donde tu gloria se ha manifestado. Señor Jesús, lo que estamos viendo ahora luego va a ser un testimonio donde va a ser de mucha bendición para otras personas, Señor, e incluso para nuestra vida y para la vida de nuestra descendencia, Padre. Te pido que pongas paz en los corazones de cada persona que está aquí. Y Señor, y descansamos con la promesa de Juan 16:33, de que tú ya venciste al mundo. Podremos perder algunas batallas aparentemente, pero tú ya venciste y ya ganaste la guerra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Familia, no olviden darle like y suscribirse, comparte el video, que pueda seguir siendo de bendición para muchas personas. Dios me los bendiga y siempre es un honor poder estar con ustedes.